Bienvenidos a quienes nos están acompañando en este 19º Congreso Internacional de Gastronomía de la Universidad del Caribe, Gastronomía y Trazabilidad, del campo a tu mesa. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de investigaciones. Tengo el gusto de presentarles a las y los ponentes que han dirigido sus esfuerzos por investigar las actividades derivadas de la gastronomía desde distintos enfoques. En esta ocasión nos acompaña el doctor Edgar Fernando Peña Torres, de la Universidad del Caribe, la doctora en Ciencias Ambientales Elba Ester Vargas Martínez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, el estudiante del doctorado en Ciencias Ambientales, maestra en Agroindustrial Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario, Fátima Neri Barranco, de la Universidad Autónoma del Estado de México, el maestro en Dirección y Mercadotecnia Ángel de Jesús Osorio Ochoa, de la Universidad Tecnológica de Puebla, el maestro en Marketing para Empresas Gastronómicas y Turísticas José Benjamín Morales Rosas, de la Universidad Tecnológica de Puebla, la doctora en Administración Judith Amalia Paz Mendoza, Laura Aguilar Veloz, del Programa de Procesos Bioalimentarios de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación describiré brevemente la dinámica con la que llevaremos a cabo la mesa. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para darnos a conocer los resultados de su investigación. Invito a participar a la audiencia con preguntas a nuestros y nuestras ponentes a través del chat. Les pido por favor que antes de su pregunta escriban el nombre de él o la ponente para canalizarla adecuadamente. Al finalizar todas las presentaciones, contaremos con un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. La dinámica será en rondas, de tal manera que cada expositor tendrá la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. Desarrollo de las ponencias. Con esto, invito al primer ponente, al doctor Edgar Fernando Peña Torres, de la Universidad del Caribe, quien nos presentará los resultados de su investigación realizada en colaboración con la maestra Ana Victoria Flores Vega, la maestra Elena Citlali Gamarra Hernández, de la Universidad del Caribe, el maestro Juan Manuel Carvajal Sánchez, de la Universidad del Caribe, y el doctor Asael Benítez Hernández, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, denominada Sustitución de grasa de cerdo por aceite de canola en chorizo y su efecto en los atributos sensoriales durante 12 días. Doctor Peña, le cedemos la palabra. Muchas gracias, muy amables por la bienvenida. En un momento comparto mi presentación. Muy bien, pues vamos a iniciar. El tema que vamos a exponer hoy tiene por título Sustitución de grasa por aceite de canola en chorizo y su efecto en los atributos sensoriales durante 12 días. Este trabajo es en colaboración con la maestra Ana Victoria Flores Vega, la maestra Elena Gamarra, el maestro Juan Carvajal Sánchez, el doctor, estos últimos de la Universidad del Caribe, y el doctor Asael Benítez Hernández de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y presentada por un servidor, Edgar Peña. Bueno, este es el panorama que les muestro a continuación sobre lo que vamos a revisar en la ponencia de hoy. Una parte de introductorio, hablando un poquito de las tendencias saludables, metodología, sobre cómo se formularon estos tipos de alimentos, qué se analizó, qué resultados se obtuvieron y pues a qué conclusiones pretendemos llegar con la siguiente investigación, ¿no? Bueno, dando por inicio, pues tenemos de manera introductoria que el chorizo tradicional mexicano forma parte esencial, ¿no?, de los productos cárnicos que se consumen en México, ¿no? Inclusive pues ha extendido hacia fronteras, países como Estados Unidos, Canadá, también Sudamérica, pues
Este tipo de producto es ampliamente aceptado por la población, ¿no? Por, obviamente, atributos como lo es el sabor, la textura, ¿no? Y la posibilidad de aplicarse a diferentes platillos culinarios, ¿no? Pero, pues, a lo largo de los años se ha demostrado pues, que este tipo de productos contienen altos niveles de grasas saturadas, ¿no? Principalmente proveniente de la grasa dorsal del cerdo o de algunas otras especies animales, y puede conllevar a posibles problemas, ¿no? De enfermedades crónico no transmisibles, como puede ser la obesidad, enfermedades cardíacas, en el sistema cardiovascular, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la industria cárnica a lo largo de estos últimos años ha buscado tendencias un poco más saludables, pero pues tampoco que se desfasen mucho de las características propias de este tipo de alimentos, ¿no? Se ha buscado implementar algunos aceites vegetales, sustituirlos total o parcialmente por la misma grasa de cerdo o de otras especies como grasa de res, entre otros. Y esto ha sido una estrategia ampliamente utilizada para reducir principalmente los niveles de colesterol, ¿no? Que puede ser una fuente pues importante este tipo de productos cárnicos para el consumo de colesterol y así pues conllevar a las enfermedades que mencionamos anteriormente. Entonces, este recambio en cuanto a las grasas saludables, ¿no? Por parte de las fuentes vegetales ha ido en tendencia para implementarse en productos cárnicos y inclusive en productos basados en plantas tipo cárnicos también, ¿no? Y dentro de nuestro interés es el estudio del aceite de cánola, ¿sí? Esta planta proviene de familias brassica, como de las cuales se incluye el brócoli, la calabaza, coliflores. Entonces es ampliamente distribuido en el mercado este tipo de aceite y tiene beneficios muy interesantes, ¿no? Tiene beneficios muy interesantes, aporta grasa saturada cerca de un 7%, pero lo más importante en este sentido es su gran aporte de ácidos grasos omega 3, hasta un 11% por encima de aceites como el de oliva o como el de soya. Entonces, ácidos grasos como el icosapentaenoico es una oportunidad para aprovecharse por parte de ese aceite. Y además, sus buenas fuentes de vitaminas, como vitamina E, vitamina K. Entonces, además de grasas también monoinsaturadas, ¿no? Cerca del 61%. Entonces, ha sido de gran interés en nuestro grupo de investigación aplicar este tipo de producto, ¿sí? A, a matrices alimenticias, en este caso matrices cárnicas. Inclusive se ha demostrado que es muy estable o bueno, no se descompone a temperaturas altas, lo que lo hace ideal para freír, para saltear, ¿no? Productos en crudo como los chorizos que pasan por un proceso de freído, de cocción o de salteo, pues puede ser una oportunidad, ¿no? Para aprovechar las características y las funcionalidades de este aceite en un alimento, ¿no? Y entonces el presente trabajo tiene como objetivo evaluar los atributos sensoriales de chorizo de cerdo con 5 o 10% de aceite de cánola durante un tiempo de almacenamiento de 0, 7 y 12 días. Para cumplir con el objetivo se desarrolló la siguiente metodología, ¿no? Formulamos 3 tipos de chorizos, uno control, que es con la grasa dorsal de lo que se hace con la receta tradicional, ¿no? Un chorizo rojo mexicano con grasa dorsal, y la sustitución o la inclusión vaya de 5% de aceite de cánola y otro tratamiento con 10% de aceite de cánola. Todos estos productos o estas formulaciones fueron empacadas al vacío y almacenadas a 4 grados centígrados durante 12 días de almacenamiento, ¿sí? Esta pues, es una receta, ¿no? De un chorizo mexicano. Los ingredientes fueron con base iguales para todas las formulaciones, ¿no? Carne 80-20, una mezcla de especias y pues la inclusión o no, ¿no? Del aceite. Para analizar
No, las propiedades sensoriales o los atributos sensoriales, se desarrolló una evaluación sensorial con 8 panelistas semi-entrenados. La preparación del alimento fue de acuerdo con los lineamientos de la AMSA, de la Asociación de Carne de Estados Unidos, bajo una cocción a 71 grados, todo bien establecido de acuerdo a la metodología para análisis sensorial. ¿Y qué se realizó? Se realizaron 2 pruebas, ¿no? Una prueba descriptiva donde se evaluó lo que es sabor, olor, sensación a grasa, jugosidad y textura, en una escala de 1 a 10, donde 1 es el atributo más bajo y 10 pues es lo mejor calificado, ¿no? Adicional a ello, se almacenó en estas bolsas de vacío el chorizo durante 12 días y se evaluó al día 0, al día 7 y al día 12 una prueba sensorial de la pérdida de sabor a fresco y de la pérdida de olor a fresco, ¿no? Los datos fueron analizados, los datos de la prueba descriptiva, bajo un análisis de varianza de una vía, y para las pruebas de pérdida de sabor a fresco y olor a fresco, mediante una ANOVA con arreglo factorial de 3×3, ¿no? Correspondiente a los 3 días de almacenamiento. Todos estos datos fueron analizados a un nivel de probabilidad menor a 0.05 en el paquete estadístico NSSS 11. Y bueno, como resultados, les muestro la primera tabla de resultados donde se describen los atributos de olor, sabor, sensación a grasa, jugosidad y textura, ¿no? Podemos encontrar que en el olor no se encontraron diferencias estadísticas. ¿Qué quiere decir? Que fue calificado de igual forma para el grupo que tenía grasa animal respecto a los tratamientos con aceite, ¿no? Donde sí se encontraron diferencias estadísticas fue en la sensación de grasa, donde los panelistas percibieron en el grupo con 5% de aceite de cánola, ¿sí? Percibieron menos grasoso el producto respecto al grupo control, lo cual pues concuerda con la sustitución, ¿no?, de la grasa dorsal contra el aceite, ¿no? Y además influyó en la jugosidad, ¿no? Influyó en la jugosidad, tendió a presentar mayores valores de jugosidad en el grupo o en la formulación con 10% de aceite de cánola respecto al 5% de aceite, ¿no? La variable de textura no fue estadísticamente significativa para los 3 tratamientos. ¿Qué quiere decir? Pues la textura la evaluaron de forma igual. Y eso es bueno. Eso es bueno porque estamos sustituyendo una grasa por un aceite y no se modifican, ¿no?, algunos aspectos que son fundamentales a la hora de la decisión para el consumidor, ¿no? Como lo es la textura, como lo es el sabor. Estos resultados concuerdan con la literatura, con otros estudios, donde se han utilizado, por ejemplo, aerogeles, donde se incluye ahí el aceite de cánola, hasta en un 20% en formulaciones de hamburguesas o de carne tipo vegana, ¿no? Donde influyen mejoras de la textura y las propiedades sensoriales no se vieron modificadas, o vaya, los panelistas que evaluaron este tipo de productos tampoco detectaron diferencias por la inclusión de esos aceites, ¿no? A continuación les muestro los resultados en cuanto a la estabilidad a través del tiempo, ¿no?, de los chorizos, donde, vaya, no se encontraron diferencias estadísticas en ninguno de los grupos a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Todas las formulaciones sí se van oxidando a través de los días. Sin embargo, no existió diferencia entre estos tratamientos. Quiere decir que no ocurrió una oxidación percibida por los panelistas, ¿no? Y además, un aspecto esencial, ¿no?, el efecto protector de la vitamina E en el aceite de cánola posiblemente puede ayudar a que este chorizo, esta formulación se pueda mantener por este tiempo de almacenamiento, por los 12 días. Entonces, eso es interesante, ¿no?, al momento de nosotros poder almacenar este tipo de productos, porque un aceite tiende a enranciarse mucho más rápido respecto a una grasa saturada por la inestabilidad de los dobles enlaces en estas moléculas, ¿no?, en los aceites. Entonces, este beneficio pues no se vio afectado, o esta inclusión no se vio afectada
por el aceite de cánola. Esto concuerda con un estudio hecho por Hinojosa y Intriago que tampoco detectaron diferencias en la estabilidad oxidativa y en la aceptación de un embutido tipo salchicha con aceite de cánola y tapioca. Entonces, en ese sentido, pues se puede concordar con los resultados de la presente investigación que este efecto, o bueno, este tipo de aceite sí sugiere un efecto, una protección al producto como tal, ¿no? Una protección a través de la prevención de la oxidación. Por su parte, ¿no? En los resultados de pérdida de olor, que también son características que se van perdiendo a través del tiempo, a pesar de tener medias un poco diferentes, estadísticamente no se encontraron cambios o modificaciones a través del tiempo en las formulaciones. Sí se encontró a través de los días, pero respecto a las formulaciones no existió un cambio, no existió una pérdida de olor percibida por los panelistas, ¿no? Podemos encontrar que, de todos modos, hubo una menor pérdida, ¿no? Una tendencia, a una menor pérdida en el grupo con 10% de aceite de cánola, ¿no? Y existen otros, bueno, actualmente la industria cárnica ha aplicado diferentes formulaciones donde utilizan extractos de plantas, polvo de orégano, aceite de ajo, el mismo ajo troceado, ¿no? Otros tipos de aceites compuestos o extractos con efecto antioxidante, antimicrobiano, que ha ayudado a preservar la carne por más días y también sustituyendo lo que son los compuestos sintéticos, ¿no? Los conservadores sintéticos. Entonces, en este sentido, vemos como una buena oportunidad la inclusión de aceite de cánola en la formulación de los chorizos tradicionales, chorizos rojos, ¿no? Entonces, además de que no cambió las características sensoriales respecto a los chorizos tradicionales, pues aquí está una ventana de oportunidad para que se pueda incluir y tratar de reducir un poco lo que es la grasa saturada de las fuentes animales, ¿no? Y como conclusiones, pues cerramos con que sí se puede, o sea, bueno, no existieron cambios diferenciados por los panelistas respecto a la inclusión de aceite de canola, donde la formulación con 5% al parecer fue la mejor o la más aceptada en cuanto a aspectos como la jugosidad, ¿no? Y pues dándole ese peso al aceite de canola a su contribución, de fuentes de ácidos grasos poliinsaturados como omega 3, omega 6, ¿no? Que ejercen efectos benéficos a la salud y además de las propiedades antioxidantes que puede otorgar la vitamina E presente en este tipo de aceite. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Peña. Muy interesante el tema de alternativas de un producto tan representativo del país y el uso del aceite de cánola para producir este producto tradicional mexicano. Le agradecemos su participación y compartirnos tan interesante trabajo. A continuación, invito a nuestra segunda ponente, la doctora Elba Ester Vargas Martínez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien nos presentará los resultados de su investigación realizada en colaboración con la estudiante de doctorado Fátima Neri Barranco, denominada Producción Orgánica de Alimentos, Enfoques y Retos Actuales a la Luz de la Literatura Científica. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Bueno, pues simple y sencillamente comentarles que este es un estudio que estamos haciendo a nivel doctoral, donde estamos trabajando lo que es el sistema alimentario orgánico. En ese sentido, bueno, pues la estudiante Fátima Neri, quien va a hacer la presentación, hace una de las etapas del proceso de investigación, que es precisamente la revisión de literatura científica. Y en ese término, bueno, la intención es poder hablar de la importancia que tiene este sistema alimentario orgánico y cómo se puede articular en diversas dimensiones, como son la ambiental, la social, la económica y la de salud. Entonces, esto dentro de lo que es el modelo de producción y consumo más sustentable. Entonces, bueno, pues espero que
les resulta interesante porque hemos encontrado algunos aspectos que pueden contribuir al conocimiento a través de la revisión de literatura científica. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, doctora, por su presentación. También al maestro Bernardo. Bueno, para comenzar, me gustaría contarles un poquito acerca de cómo es esto de la producción orgánica de alimentos. Se considera actualmente una alternativa al modelo. Se dejó de compartir, perdón, Fati, se dejó de compartir. Ay, a ver, una disculpa. Listo. Sí. Comentarles, bueno, seguirles comentando, les estaba diciendo que es un modo de producción alternativo al modelo convencional, que está basado prácticamente en prácticas para el equilibrio ecológico, la salud del suelo y el bienestar animal, donde se busca evitar en la manera de lo posible el uso de insumos sintéticos. Actualmente existe una tendencia de aumento a nivel global donde de 1999 al año 2020 se pasó de 11 a 75 millones de hectáreas certificadas y cultivadas. América del Norte y Europa lideran el mercado de consumo, donde se concentran el 90% de ventas. En cuanto a América Latina, también el crecimiento ha sido relevante. Actualmente se tiene un promedio de 280,000 agricultores certificados aproximadamente. Como objetivo, se identificó el explorar el origen y la evolución de la producción orgánica de alimentos para poder entender cómo es la actual concepción desde múltiples perspectivas de la producción orgánica de alimentos. Esto debido a que se identificó que existen distintas conceptualizaciones de este tipo de alimentos y como dice Bojovic en 2024, no existe una definición unificada. Como método, como comentaba la doctora Elba, al principio se realizó una revisión bibliográfica y documental para rastrear la parte de la historia y la evolución de la producción orgánica de alimentos, pero también se realizó un estudio sistemático utilizando la metodología Prisma 2020 para sondear cómo ha sido la investigación de este tipo de alimentos en América Latina. En un principio se realizó la búsqueda en la base de datos Scopus, donde se identificaron 363 estudios, donde se fueron eliminando debido a los distintos criterios de exclusión, y al final fueron identificados, más bien evaluados para su elegibilidad, 361 estudios, donde se eliminaron estudios que no son empíricos, los que están enfocados en agroecología únicamente, aquellos que se realizaron fuera de la región de América Latina y aquellos que se enfocaron en temáticas diferentes, teniendo un total de 182 estudios para análisis a texto completo. Los primeros resultados que se obtuvieron, que la producción de alimentos orgánicos tiene sus orígenes en prácticas agrícolas ancestrales, es decir, no es un tipo de producción nuevo. Anteriormente, en tiempos muy antiguos, el método de producción de alimentos se basaba en técnicas, en métodos tradicionales que ya fomentaban el respeto de los ciclos naturales, se buscaba el equilibrio ecológico y se empleaban técnicas como la rotación de cultivos, el uso de abonos naturales y la protección de la biodiversidad. Sin embargo, a mediados del siglo XX, el impulso de la Revolución Verde tuvo lugar con el objetivo de maximizar los rendimientos de los cultivos a corto plazo. Esto indudablemente transformó la agricultura
hacia una mecanización de los procesos en primer lugar, el monocultivo, el uso de semillas mejoradas y también el uso de agroquímicos. Esto, si bien tuvo un efecto positivo al aumentar la productividad y poder aumentar a un mayor número de personas en el mundo, también generó ciertos impactos ambientales negativos que permanecen hasta nuestros días, como la pérdida de fertilidad de los suelos, la contaminación ambiental, las emisiones de gas efecto invernadero, que pues contribuyen significativamente al cambio climático, también la dependencia de insumos sintéticos, la disminución, más bien el aumento y la dependencia de insumos sintéticos y la disminución de la diversidad biológica, así como contaminación de cuerpos de agua y otros efectos ambientales que pues son negativos y nos afectan hasta nuestros días. A partir de este contexto, la producción orgánica de alimentos recobró cierto interés y fue impulsada por pensadores como Rudolf Steiner, que empezaron a generar el movimiento orgánico moderno. Y a partir de ahí se realizaron distintos movimientos, distintas observaciones a estos objetos, a estos efectos negativos que se estaban generando. Entonces, así el movimiento orgánico moderno fue institucionalizado en 1972 con la fundación de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, IFAM, que por excelencia es la institución que dicta los principios de la producción orgánica de alimentos a nivel mundial. Otros resultados que fueron identificados a partir de la revisión de literatura sistemática fue que también la investigación en América Latina ha recobrado importancia y ha ido en aumento, especialmente entre el año 2019 y 2022. También se ha identificado que los principales países que investigan sobre este tipo de alimentos es México, seguido por Argentina, Colombia, Chile y Perú, donde las palabras clave que se han identificado mayormente son Organic Farming y Organic Agriculture. Otros resultados identificados también en esta parte de América Latina es que se identificaron 3 perspectivas principales a través de las cuales se estudia la producción orgánica de alimentos. La primera es la perspectiva regulatoria, donde se encuentran conceptos o definiciones como producción orgánica o ecológica principalmente. Y este tipo de producción suele definirse como de tipo vegetal o animal, donde no se emplean insumos químicos, pero tampoco organismos genéticamente modificados y que está enfocada en buscar la fertilidad del suelo, el agua, el aire y la biodiversidad. Pero un detalle muy importante es que debe de cumplir con leyes para garantizar la trazabilidad. Dentro de las principales fuentes identificadas tenemos la Ley de Productos Orgánicos de México, el National Organic Program de Estados Unidos y el Reglamento para la Producción Orgánica de la Unión Europea. Otra de las perspectivas identificadas es la perspectiva institucional, que aborda principalmente el término de agricultura orgánica, pero también el término de orgánico, simplemente. Y desde esta perspectiva, es una producción basada en procesos ecológicos, pero también en la biodiversidad y especialmente en ciclos adaptados a las condiciones locales de los territorios. En cuanto a lo orgánico, se define como un término de etiquetado para productos que han cumplido con la certificación. Las fuentes principales de la perspectiva institucional es la IFOAM, como ya les había mencionado, y también la FAO a través del Codex Alimentarius. Y por último, otra perspectiva identificada es la académica, donde se encontraron principales conceptos como agricultura orgánica, que coincide con las otras 2 perspectivas, pero también encontramos un concepto que refiere a un sistema alimentario orgánico, que los autores nos dicen que debe ser o es un sistema integral que conecta toda la cadena productiva desde la producción hasta la gestión de residuos, que está regulado por un sistema de garantía orientado a la salud y al equilibrio ecológico, pero que también incluye todas las dimensiones culturales, sociales y políticas de sustentabilidad
que están inmersas en este sistema de producción. Dentro de los principales autores que manejan este concepto de sistema alimentario orgánico está Strassner y otros, Stefanovic y Kretschmer. A partir de esta revisión, se ha comenzado a realizar una clasificación por categorías temáticas de los 182 estudios identificados, donde se identificaron las principales temáticas y por número de estudios están ordenadas descendentemente. La primera es la comparación entre sistemas productivos. En esta categoría incluimos estudios que nos ayudan o más bien abordan investigaciones que contrastan estos sistemas, como por ejemplo sistema orgánico versus sistema convencional, orgánico versus agroecológico, pero que aborda términos de productividad o de impacto ambiental. En la segunda categoría localizamos los estudios que hablan sobre el desarrollo, implementación o experimentación de nuevas tecnologías, nuevos bioproductos que sean compatibles con la agricultura orgánica. La tercera categoría, por número de estudios clasificados, es la categoría de producción agrícola, que son todos los estudios que únicamente se enfocan en las prácticas de cultivo, manejo de suelos, fertilización, control biológico y, bueno, en general, en esta etapa de la cadena. La cuarta categoría es la categoría de consumidor y mercado, en donde incluimos estudios sobre percepciones, preferencias, disposición a pagar, marketing, hábitos de consumo y todo lo referente también a la comercialización. Después tenemos la la categoría de cadenas de valor o suministro, donde se incluyeron investigaciones referentes a la investigación a la organización y funcionamiento de las cadenas agroalimentarias, toda la parte de trazabilidad, investigaciones enfocadas en la parte de costos, eficiencia, sostenibilidad en el flujo de productos, es decir, toda la cadena productiva. La sexta categoría fue la de salud y nutrición, que incluyó trabajos que relacionan los productos orgánicos con todos los beneficios nutricionales y de salud, por ejemplo, dietas saludables, efectos sobre la salud del consumidor. Y por último, la categoría con menos estudios que se ha identificado hasta el momento es la categoría de certificaciones y normativa, que son todas las investigaciones que abordan precisamente los marcos regulatorios, los estándares de calidad y los procesos de certificación. Como conclusiones, hasta el momento, podemos decir que el origen de la producción orgánica de alimentos es ancestral, que se modificó a partir de la Revolución Verde, pero esto también dio pie al movimiento internacional que institucionalizó este tipo de producción con la IFOAM. También que los alimentos orgánicos y su concepción aún es un concepto, una definición en construcción, que está dividido entre enfoques agrícolas, normativos y científicos, como ya podíamos verlo. También que la normativa prioriza aspectos técnicos y de certificación, que a lo mejor no incluye tanto la parte cultural, por ejemplo, de venta o de marketing, y que la academia está enfatizando los estudios en la dimensión agrícola. Y por último, que se requiere una visión integral que articule sí todas las fases de la cadena de producción, pero también que incluya todas las dinámicas alrededor para que se pueda consolidar un verdadero sistema alimentario sostenible. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muy interesante el enfoque de la Revolución Verde y la innovación en las normativas sobre esta producción orgánica. Agradecemos a la maestra Fátima y a la doctora Vargas compartirnos tan interesante trabajo. Gracias. A continuación, invito a nuestros terceros ponentes, el maestro en Dirección y Mercadotecnia Ángel de Jesús Osorio Ochoa y al maestro en Marketing para Empresas Gastronómicas y Turísticas José Benjamín Morales Rosas, de la Universidad Tecnológica de Puebla, quienes nos presentarán los resultados de su investigación realizada en colaboración con la doctora en Administración Judith Amalia Paz Mendoza
y el maestro en marketing para empresas gastronómicas y turísticas, Ernesto Amozoc Calleca, denominada Turismo Gastronómico Rural en Soltepec, Puebla, impulsando el desarrollo local a través de la cocina tradicional. Les cedemos el espacio y las palabras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar. Queremos compartir esta investigación que desarrollamos en el municipio de Soltepec. Es un municipio que se encuentra aprox a 1 hora 45 minutos de zona centro de Puebla. Y bueno, pues vamos hacia adelante. Bueno, comentar que Soltepec es un municipio que resguarda todavía parte de su cocina como un tesoro local muy importante, dado que justamente esta importancia que actualmente tiene la cocina de resguardar la técnica, el ingrediente, de darle ese valor a estos conocimientos, ¿no?, que forman parte del patrimonio gastronómico en nuestro país. Y bueno, pues encontrando a Soltepec nos dimos esta oportunidad de colaborar con estas cocineras, con sus conocimientos y impulsar este proyecto. En primera, bueno, pues el modelo es generar un turismo gastronómico rural mediante el trabajo en experiencias gastronómicas, ¿no? Crear un proyecto donde la gente pueda llegar, turistas principalmente, llegar, conocer, participar en la cocina que se tiene en este municipio. De momento hicimos una actividad, una evidencia piloto, ¿sí?, donde tratamos de identificar cuáles eran los principales puntos. La primera percepción es calidad y precio, ¿no? Si estas actividades eran buenas económicamente para nuestras cocineras, y otra, la percepción también que tienen los turistas, ¿sí? De esta forma podemos crear este proyecto. Problemas y oportunidades. Bueno, el desafío es la pérdida de identidad culinaria y fragilidad económica en territorios rurales, dado que en muchas comunidades la gente, los más jóvenes, tienden a salirse de los pueblos, a emigrar a las ciudades. Lo que está sucediendo es que están perdiendo esa identidad gastronómica. Este tipo de proyectos puede incentivar que esos conocimientos se sigan manifestando continuamente y que esta pérdida de patrimonio no la tengamos tan marcada, ¿no? La oportunidad es convertir el patrimonio vivo en experiencias educativas con derrama local. Buscamos que estos conocimientos formen parte de la economía de las cocineras tradicionales. Reto clave, asegurar gobernanza comunitaria y calidad sin sacrificar autenticidad. Que no se vea solamente como la parte del turismo, sino que realmente se tenga este conocimiento de que la visita a Soltepec es parte del patrimonio, ¿no? Es identificar la esencia de la cocina mexicana. Nuestros objetivos: diseñar y operar. Primero es la experiencia gastronómica rural en Soltepec, que aumente satisfacción del visitante y valor percibido. Realmente que el visitante sienta que no solamente es el alimento, ¿no? Porque comer una quesadilla, comer un mole en algún restaurante pues, es fácil, ¿no? Más bien es que el comensal, el turista, identifique toda la parte del valor en conocimientos, la cercanía con las cocineras, ¿no? Es todo el proceso. Entonces, esa es la primera idea, ¿no? Que realmente se sienta esa percepción por parte de nuestros visitantes. Fortalecer la transmisión de saberes culinarios y la economía local de manera sostenible. Que estos conocimientos no se pierdan. Lo que estábamos comentando es que mucho de lo que es la base de la cocina tradicional en México se ha ido perdiendo, se ha ido disminuyendo. Precisamente estas actividades lo que buscan es revalorizar todos estos conocimientos, ¿no? Que se sigan transmitiendo de generaciones en generaciones. Y obviamente, bueno, que a partir de estos conocimientos no solo se queden ahí, que puedan crear economía sostenible. La evaluación, relación precio-satisfacción y condiciones de replicabilidad en territorios análogos. La otra idea es que este tipo de proyectos se pueda replicar en otros municipios que cuenten con las mismas características, ¿sí? Podemos encontrar un ejemplo, una salsa verde en un municipio, en otra, pero lo que va a hacer la diferencia, aunque ambas sean el mismo producto, lo que hace la diferencia es el cómo se elabora el ingrediente principalmente, ¿no? Mucho de lo que cocinamos en Soltepec, de lo que probamos, de lo que se degustó,
es producto local, es producto que no tienen que caminar más de 20 metros las cocineras para obtener los quelites, para obtener el maíz que tienen ahí en traspatio. Entonces, eso es el valor que tiene esta cocina y los conocimientos que tienen las cocineras de la temporalidad de cada ingrediente, cómo la cocina la han ido adaptando a las temporadas del año. El contexto del territorio, bueno, pues Soltepec se encuentra en los llanos de San Juan, es un municipio que se encuentra en un valle, básicamente, también comparte a 2 horas, casi 2 horas de Puebla. Tenemos ahí en el municipio riqueza agrícola y culinaria única, porque estos conocimientos, esa forma de comer, no le hemos visto muy replicable en otros municipios. Algo que comentábamos en la investigación es que los platillos, cuando los probamos, no nos parecían, a nosotros nos parecían que les faltaba un poquito de sal, pero no, más bien es que la forma en que ellos han cocinado durante todo el tiempo mantienen el sabor, la autenticidad de las abuelas, de lo que han aprendido. Entonces, realmente ahí nos damos cuenta que estos platillos, que estas preparaciones son únicas y distintivas. Entre los platos, pues encontramos también barbacoa, pipián, quelites, el conejo de monte, que hay un platillo, el mole de conejo, que es muy popular, y es un conejo de monte, es un sabor muy excepcional. El pulque también, incluso ahí en la misma imagen, ¿no? En estas experiencias visitamos todos los magueyales, el pulque ahí recién sacado, el aguamiel, posteriormente visitamos también donde se elaboraba el pulque. Entonces, todos estos elementos son distintivos de Soltepec, todos estos platos son característicos y tienen esa autenticidad, ¿no? De que el ingrediente es local, de que el ingrediente se mantiene y no hay que comprarlo, básicamente lo tienen ahí. Nuestro marco conceptual está basado entre el turismo rural comunitario, la gobernanza local y el beneficio compartido que hay. Ciertamente, este municipio también nos brindó todo el apoyo, ¿no? Por la parte del gobierno, por la parte del presidente municipal, recibimos todo el apoyo. Las cocineras también están totalmente ligadas y bueno, lo que buscamos es que esto se pueda replicar en otros municipios porque es un buen ejemplo de cuando trabaja gobierno, municipio, pueblo, se obtienen buenos beneficios, buenos proyectos. El patrimonio inmaterial, pues, son el conocimiento vivo de las cocineras, ¿no? Todos estos conocimientos que han adquirido a lo largo de su vida es lo que no queremos que se pierda en Soltepec. La propuesta de la valor es el encuentro entre las técnicas y las narrativas. Al momento que estaban preparando las salsas, que se estaban preparando el mole de conejo, la interacción que había entre las cocineras y los estudiantes, que fue ahí nuestro primer proceso, fue nuestro proyecto de piloto, con los estudiantes se generaba muy importante porque les preguntaban, las cuestionaban, y bueno, pues esto es un valor que muchas veces no lo podemos dar en la escuela, ¿no? Nuestro diseño metodológico, el enfoque fue un estudio no experimental, utilizamos también la parte cuantitativa, observación participativa por parte de nuestros estudiantes, dentro de la parte cuantitativa, pues identificar la percepción en base a lo que tenían que pagar los estudiantes para tener estos procesos de experiencias turísticas. Nuestro instrumento fueron encuestas después de la experiencia. En estas encuestas ya empezamos a identificar cuál fue la percepción de ellos, ¿no? Tanto en la parte económica, porque sí tuvo que haber un aporte por parte de ellos, y en la parte de los conocimientos que ellos adquirieron. La verdad es que fue muy enriquecedor tanto para las cocineras como para nuestros estudiantes, para el proyecto. También para las cocineras porque empezaron a perder el miedo, empezaron a perder esa parte de cómo explicarlos, empezaron a soltar y fue algo muy, muy bonito. El análisis fue una fase de piloto, realmente ahí hicimos la prueba piloto, fue la validación de nuestro instrumento, en la cual utilizamos 2 ítems, fue una escala de Likert, ahí determinamos la aceptación de este proyecto, luego hicimos la parte de la validación en alfa de Cronbach, salió muy positivo, realmente la misma percepción que teníamos igual con los estudiantes nos iba a dar que fue muy, muy positivo tanto para ellos como para nuestras cocineras. Y bueno, 13 participantes fueron los que tomamos en cuenta para llevar a cabo esta experiencia. Muy bien. Y bueno, la estructura de la experiencia consistió en un desayuno tradicional, atole, quesadillas,
Visitamos los cultivos, eso fue muy importante porque identificaron quelites, se identificaron las nopaleras, se identificaron los magueyes, cosa que normalmente no están acostumbrados a ver, ahí mismo los conocieron. Tuvimos un taller práctico también, tuvimos un despiece del conejo, el producto, el mole endémico, ahí el mole más característico de Xochitepec. La misma degustación de este platillo, aparte del consumo de pulque, y bueno, tuvimos un cierre. El menú y la práctica fue algo importante que tuvimos conocimiento en este proyecto. Bien, pues aquí también continuando, gracias a mis colegas. Los talleres que mencionaba Benjamín justo están relacionados a esta experiencia directa del contacto y la interacción rural. Vean este maguey, el rodacanta, esta variedad de maguey que es más grande que una persona, o el mexicano, como también le conocen. Entonces, que el visitante pueda tener interacción con cada uno de estos puntos que son únicos, con un valor excepcional distinto a lo que ven en sus ciudades, como visitante, ya no solamente como alumno, sino que como visitante empiezas a valorar de manera distinta la cocina. Ahí es donde se empieza a enriquecer esta experiencia, que nosotros fue lo que empezamos a documentar después de toda una experiencia de, pues de alguna manera, evidenciar todo este trabajo en un libro donde 13 cocineras participaron y vertieron todo ese conocimiento. Estamos encontrando aprendizaje vivencial por parte del visitante, la autenticidad que representa interactuar con una cocina de leña, ¿no? También de pagar el precio por el préstamo de estos servicios, ¿okay? Que nosotros podamos tener esa interacción, pero que se pueda pagar de manera justa lo que están de alguna manera consumiendo. Las personas que nos llenaron este instrumento, ¿no? De alguna forma nos comentan pues una percepción calidad de precio muy elevada, ¿okay? De hecho no tuvimos respuestas bajas o muy bajas en este sentido, todas van en la escala de Likert 3, 4 y 5, que nosotros las ejemplificamos aquí como excelente, justa y neutral, ¿no? Una relación calidad-precio muy alta, la calidad de los alimentos, la autenticidad y el servicio de 90 o más, y solamente el ambiente, el entorno rural y comunitario ligeramente debajo del 90%. ¿Okay? Realmente son resultados muy altos. Aquí encontramos, ¿no? Al momento de valorar dos variables distintas, la calidad, ¿okay? Con la satisfacción en general, es decir, la percepción de lo que pagó el visitante con respecto a la satisfacción general es muy alta, ¿no? Esta correlación, estas variables se explican una a la otra, el coeficiente de Pearson muy cerca del 1, ¿okay? Con 0.93, y fíjense cómo vemos esas mismas preguntas que les mencionaba, pues todas las respuestas son realmente muy elevadas, ¿no? La calidad de los alimentos, la autenticidad de la experiencia, el servicio recibido y el ambiente y el entorno, ¿ok? Por mencionar algunos puntos interesantes. ¿Qué esperamos? ¿No? ¿Qué esperamos por un lado? Y algunos, en todo caso, ¿qué es lo que ya está pasando? ¿No? Hay cocineras que ya tienen ingresos directos por la prestación de sus servicios, emprendimientos locales. Las cocineras como embajadoras culturales de todo lo que estamos comentando, un compromiso social elemental y, por supuesto, posicionar un destino que no tiene, de alguna manera, ese marcaje como destino turístico consolidado, ¿no? Por mencionar algunos puntos, como los pueblos mágicos que todos ubican de Puebla, Cholula, Atlixco, etcétera, tenemos diversas ventajas que se van ampliando, ¿ok? Fíjense, podemos replicar este modelo, ¿no? Nosotros podemos ajustar, como bien lo decía mi compañero, a estas comunidades análogas y pues por supuesto generar esta red de cocineras, por ejemplo, ¿ok? Los talleres, por supuesto que dependiendo, como lo dice aquí el genoma, es decir, la identidad o la idiosincrasia del municipio, los talleres también se pueden replicar y ajustar, ¿ok? Esta colaboración que se puede ir dando de manera escalada, aquí tenemos una fotografía con una cocinera tradicional diferente a las que veíamos a lo mejor en Xochitepec, pero que ya generan un interés, ¿no? Porque la experiencia, el visitante cuando ya la percibió, pues buscará replicarla más adelante, ¿de acuerdo? Y hay muchísimo que revisar, se tiene que trabajar mucho en temas de inocuidad alimentaria, servicio de atención al cliente, el storytelling o la forma en la que puedes tú
tener una interacción más a fondo con tu visitante. ¿Okay? En este QR estará disponible en el video para cuando lo puedan pausar. Pueden ver el libro donde estuvieron vertidas las experiencias de 13 cocineras que después dieron lugar a esto que estamos viendo. O sea, este libro materializó recetas y documentamos diferentes saberes, pero gracias a este conocimiento que obtuvimos, pudimos después llegar a lo que estamos comentando aquí en estos talleres. Entonces, muchísimas gracias, estimados, a nombre de mis compañeros Ernesto, Judith, Benjamín y su servidor Ángel. Agradecemos mucho su atención y su interés en esta ponencia. Agradecemos darnos a conocer los sabores ancestrales de Soltepec, Puebla, y todo lo que están haciendo en esta estructura. Les invitamos a participar con preguntas a nuestros ponentes a través del chat. Por favor, antes de su pregunta, escriban el nombre de él o la ponente para canalizarlo adecuadamente. Agradecemos al maestro Morales y al maestro Osorio nos hayan compartido tan interesante trabajo. A continuación, invito a nuestros últimos ponentes, la doctora en Ciencias de los Alimentos, Laura Aguilar Veloz, quien nos presentará los resultados de su investigación realizada en colaboración con Diana Gómez Flores y máster en Ciencias de los Alimentos, Alfredo Castro Díaz, denominada ¿Debe ser considerado el microbioma de las frutas de las cactáceas durante la práctica del campo a la mesa? Bueno, buenas, es un placer estar compartiendo en esta mesa de discusión con los demás investigadores y realmente pienso que es algo favorable que nos haya tocado la plática, bueno, después de la ponencia que nos antecedió, porque hay algunos aspectos que, bueno, que están muy relacionados. Primero decirles que esta ponencia, este tema nos motivó derivado de situaciones que se presentaron en las pláticas y en los proyectos de integradora. ¿Me escuchan? Sí, se escucha todo bien. Ya, la próxima, por favor, a ver. Sí, ¿o se están viendo mi presentación? ¿Sí? Sin problema, sí, doctora. Sí. Entonces, les decíamos que se nos presentaron en las integradoras algunos eventos con... necesito pasar aquí la próxima diapo, pero doctora, si usted por allá fuera tan amable, ¿sí? Ajá, bueno, ya. Sí, tuvimos algunos detalles durante las integradoras que nos motivó a enfocarnos con los alumnos en la importancia del microbioma de las frutas, en este caso. Sobre todo de cactáceas, porque hemos estado prestándole mucha atención al tema de diferentes cactáceas que son características acá de la mixteca poblana, como la pitahaya y la pitaya. O sea, son cultivos que evidentemente aseguran la sostenibilidad de varias de las comunidades de esta región. Y bueno, les decía que en los chicos, bueno, como que no quedaba claro en algunos momentos el pensar que aun cuando tomemos las frutas para su procesamiento, en esa fruta están ocurriendo fenómenos, están ocurriendo procesos y están presentes los microorganismos. Entonces, esto viene muy a tono, evidentemente, con la práctica del campo a la mesa, porque, bueno, se ha convertido en una práctica que está a favor del consumo de productos agrícolas frescos, cultivados en diferentes contextos locales y que son, productos que son consumidos no solamente por los consumidores locales,
sino también por personas foráneas que pudieran estar participando en eventos de agroturismo, etc. Entonces, ante esta tendencia, evidentemente surge la pregunta, o sea, un foco de atención. Estas condiciones de consumo o esta práctica tienen algunos riesgos potenciales de posibles brotes alimentarios relacionados con la presencia de microorganismos. Entonces, en la próxima diapo, vamos un poco a recordar qué cosa es el microbioma. Así como hablamos de microbioma en el contexto, bueno, de los seres vivos en los humanos y en los animales, pues cada estructura de una planta, o sea, toda la planta en sí como sistema, pues también tiene un microbioma característico. Y este microbioma, en el caso de las frutas, sería el conjunto de microorganismos que habitan de manera natural en la superficie o en el interior, en la pulpa de los frutos. Encontramos aquí tanto bacterias, hongos como levaduras que van a influir en la calidad, en la maduración y en las propiedades nutricionales de estos frutos. Entre las bacterias, por ejemplo, pueden destacarse del género Pseudomonas, Bacillus o Lactobacillus, que pueden ayudar a la protección frente a otros, o sea, patógenos, o participar en la fermentación natural de las frutas. Y entre los hongos y levaduras, bueno, tenemos Candida, Penicillium, que sí pueden estar influyendo preferentemente en el deterioro de estas frutas. Entonces, es interesante tener en cuenta el dinamismo de este concepto. O sea, cuando hablamos de microbioma, no estamos hablando de una comunidad de microorganismos que va a ser estable en el tiempo y en las condiciones. Tenemos que el microbioma de las frutas o de los vegetales también va a estar cambiando en dependencia de las condiciones de cultivo, en dependencia, bueno, de la especie, de las condiciones, inclusive de la posición en el árbol, de los tipos de nutrientes que estemos adicionando durante el crecimiento de estas plantas, las metodologías de riego. También el microbioma va a estar sujeto a cambios en estructura y en diversidad durante las diferentes etapas de la post-cosecha. Desde, bueno, la transportación, almacenamiento, la distribución y el consumo, evidentemente, bajo las condiciones ambientales en que estén sometidas esas frutas. O sea que conocer la dinámica de este microbioma nos va a permitir controlar las consecuencias de contaminación por microorganismos patógenos y evitar las pérdidas de post cosecha. Entonces, cuando hicimos, o sea, el trabajo que presentamos realmente es el resultado de una búsqueda inicial que debe ser profundizada. Déjenme decirles que el tema de microbiomas como tal, las investigaciones sobre el microbioma de frutas, es un tema relativamente reconocido como relativamente poco estudiado por las comunidades científicas. Hay algunos frutos que sí han servido de referencia para muchos de los procesos estudiados, pero hay todavía mucho vacío de conocimiento, sobre todo en frutos de cactáceas. O sea, para pitaya y para pitahaya encontramos que son frutos emergentes, están identificados especies fitopatógenas. Miren, por ejemplo, qué diversidad de fitopatógenos hay en pitahaya, 25 especies y 17 géneros, sobre todo hongos, como Fusarium oxysporum, por ejemplo, productor de micotoxinas, Coletotrichum, que es el causante de la antracnosis, y otro hongo que es el causante de la enfermedad del chancro. Pero en general, apenas se han hecho investigaciones sobre los consorcios benéficos que pueden estar en estos frutos y cómo cambia cómo es la dinámica de ese microbioma en dependencia de las prácticas agrícolas, las variedades, las condiciones de cosecha, etc. La próxima. Entonces, el objetivo ha sido evidenciar la importancia de las investigaciones
sobre el microbioma de frutos de cactácea y su valoración en condiciones semejantes a las operaciones comerciales. La metodología en general, bueno, fundamentalmente se utilizaron los métodos usuales de revisión bibliográfica y de valoración hasta el momento de 35 fuentes. O sea, está como es lógico, en vista de ampliar esta búsqueda. Y a priori sí nos dimos cuenta que hay muchos vacíos de conocimiento en el estudio del microbioma de cactáceas en particular. Ahora, entre algunas de las referencias que más nos llamaron la atención, algunas están orientadas a los frutos y otras a los cladodios, o sea, a los tallos de las cactáceas. En el caso de los artículos que encontramos más importantes referidos al microbioma de fruta, vimos que se hace un análisis de la presencia de bacterias y de hongos, se demuestra cómo varía el microbioma en dependencia de las condiciones de post cosecha y el procesamiento de los frutos, y algunos estudios han estado vinculados a profundizar en las características físico-químicas y al contenido de bioactivos, que en definitiva también es un conocimiento importante para de ahí derivar la presencia de muchos microorganismos. Vemos que hay una fuerte incidencia en este tipo de estudios en instituciones de Perú, de México, de Ecuador, la próxima. Vimos también algunas referencias orientadas a los cladodios, o sea, porque también hay una comunidad de microorganismos en los cladodios que puede estar influyendo en el tamaño de los cladodios, en la presencia de organismos benéficos y la tolerancia a otro tipo de microorganismos que pueden ser añadidos a los cultivos para su crecimiento. Ahora, en general, la propuesta de caracterización que predomina, evidentemente se hace un muestreo para recolectar en cladodios o en frutas los principales microorganismos. Hay un aislamiento posterior de estos, tanto de fitopatógenos como aquellos endófitos beneficiosos, y se está trabajando en una primera etapa en muchas prácticas, en varias técnicas de metagenómica para evidenciar y comprobar la presencia de estas comunidades. Ahora, en base a lo que hemos estudiado a priori, trazamos un mapa conceptual profundizando en las interacciones de los aspectos fisiológicos, microbiológicos y nutracéuticos. Vemos que hay una interacción muy fuerte entre las etapas de maduración con los cambios físico-químicos y la dinámica de ese microbioma, o sea, tanto por bacterias como hongos, ya mismo sea por activación o por inhibición, en dependencia del estado de madurez. En segundo lugar, vemos que hay una interacción muy fuerte, la próxima, entre los procesos de post cosecha, los tratamientos que se aplican y el microbioma residual. O sea, que será que el microbioma, que después de exponer los frutos a tratamientos post cosecha, queda como una comunidad de microorganismos resistentes, donde persisten hongos beneficiosos y hay un potencial para formulaciones nutracéuticas. Y vemos también una correlación muy fuerte entre la presencia de bioactivos, específicamente antioxidantes, en particular los pigmentos que están presentes en estas frutas, la fibra soluble, con la funcionalidad del microbioma y el potencial nutracéutico para desarrollar diferentes suplementos y en general aplicaciones favorables al sistema digestivo e inmunológico. Evidentemente hay un impacto fuerte en el microbioma en la poscosecha, que controlarlo nos permite reducir las pérdidas, nos permite potenciar los microorganismos beneficiosos que pueden actuar como agentes de biocontrol y nos permiten diseñar estrategias de poscosecha. Entre las estrategias vemos que, evidentemente potenciar las buenas prácticas agrícolas y de higiene durante la producción, cosecha y poscosecha,
el monitoreo del microbioma durante las etapas de la poscosecha. Hay pocas investigaciones destinadas a esto, porque son Doctora, perdimos un poco la conexión, para que lo tenga en cuenta y si podría regresar un poquito en estas estrategias del manejo de la post cosecha. Tenemos congelada su imagen, doctora. No sé si nos esté escuchando, si podría comentarnos. Hemos perdido al parecer la conexión con la doctora Aguilar, entonces prácticamente vamos a pasar al siguiente paso, que sería la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos de todas maneras nos haya compartido la doctora Aguilar parte del trabajo y recuerdo a la audiencia que pueden participar con preguntas a nuestros y nuestras ponentes a través del chat. Les pido por favor nuevamente antes de sus preguntas escriban el nombre de él o la ponente para canalizarla correctamente. La dinámica va a ser en rondas, de tal manera que cada expositor tendrá la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. Empezamos con la ronda de preguntas. Doctor Edgar Peña, ¿qué métodos se utilizaron para analizar los datos y determinar las diferencias significativas hubo entre los tratamientos? Hola. Perdón que interrumpa, maestro, doctor Edgar, maestro Bernardo, ya se conectó nuevamente la doctora Laura. Disculpen, me di cuenta que me quedé ahí como que a media, ¿no? De la exposición. Bueno, Si les ¿cómo parece bien, quedamos en esta diapo? ajá, regresamos a la presentación de la doctora Laura. Continuamos Sí, con me ella y ya disculpen, pero luego tocamos. se nos detuvo acá la internet. Bueno, hablábamos de que evidentemente el manejo del microbioma nos permite diseñar estrategias de post-cosecha importantes que nos van a garantizar, bueno, la menor pérdida de frutas y vegetales, en este caso de cactáceas, nos va a permitir un manejo adecuado del microbioma, teniendo en cuenta inclusive las buenas prácticas de higiene y de manufactura durante la producción agrícola. La próxima. Y bueno, más allá de la post cosecha estaría el impacto de este microbioma, o sea, el conocimiento del microbioma sobre el microbioma humano. Evidentemente se ha demostrado la relación que existe entre la salud del microbioma humano con el consumo de frutas. La próxima, por favor. Con el consumo de frutas y las perspectivas futuras van encaminadas a investigar sobre el microbioma de frutas, en particular cactáceas, para contribuir a la salud y prevenir el desarrollo de una serie de enfermedades utilizando aquellos microorganismos beneficiosos en estas frutas. Entonces, como recomendaciones para la comunidad, para la práctica del campo a la mesa, sería cosechar las frutas en su mejor punto de maduración, aplicar adecuadamente las prácticas de manejo que respeten el microbioma natural de estos frutos y promover el consumo de cactáceas locales por sus beneficios nutracéuticos, cumpliendo las buenas prácticas de higiene y de manufactura.
Como conclusiones, bueno, se evidencia la presencia de organismos patógenos y no patógenos en los frutos, formando un microbioma cuyo conocimiento nos va a permitir realizar estas prácticas del campo a la mesa en mejores condiciones, evitar brotes de enfermedades causadas por los alimentos, y estos avances en el microbioma de cactáceas nos permiten potenciar el uso de este tipo de microorganismos como agentes de biocontrol, probióticos, para una mejor salud intestinal. Entonces, se continúan las investigaciones para profundizar en estas estrategias y completar los vacíos de conocimientos con respecto a estas frutas. Muchas gracias. Muy interesante el estudio del microbioma en las frutas para el desarrollo del valor agregado para esta Mixteca poblana. Agradecemos nos haya compartido tan interesante trabajo. Les vuelvo a recordar el tema de la dinámica de las preguntas, va a ser en rondas, de tal manera que cada expositor tendrá la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o no existen más preguntas. Por favor, si todos pudieran abrir su cámara para esta parte del proceso de la ronda de preguntas, se los agradeceríamos mucho. Para el doctor Edgar Peña, ¿qué métodos se utilizaron para analizar los datos y determinar las diferencias significativas que hubo entre los tratamientos? Gracias. Pues se contempló un número de muestras de acuerdo a los panelistas, que eran 8 panelistas. Posteriormente, los resultados de los atributos sensoriales, se les hace una prueba de normalidad para pues, evidenciar que esos datos están dentro de una curva normal. Después se realiza lo que es un análisis de varianza, que es un análisis de la variabilidad entre los grupos, y si encontramos una significancia estadística, se hace una comparación múltiple de medias, en este caso fue por prueba Tukey-Kramer, a un nivel de confiabilidad estadística del 95%, es lo que la estrategia metodológica en cuanto al análisis estadístico de los datos. Le agradezco, doctor Peña. Para la doctora Vargas y la maestra Neri, ¿cómo influyó la revolución verde en la producción orgánica? Como lo comentaba, fue un parteaguas. Definitivamente, después de la Segunda Guerra Mundial se pensaba en una crisis alimentaria por venir, entonces se buscaba principalmente eso, aumentar los rendimientos para que no hubiera una crisis alimentaria. No se tomó en cuenta probablemente a largo plazo los efectos ambientales, y si bien, hubo bastantes efectos ambientales negativos, como les comentaba, fue un parteaguas para que el movimiento orgánico moderno, este interés por seguir produciendo de manera sustentable, se institucionalizara, se establecieran los principios de la producción orgánica de alimentos y se dijera, ¿no? ¿Cómo debe de ser producido un alimento para que sea considerado orgánico, que no dañe el medio ambiente y que tampoco dañe a las personas que consumimos alimentos? Le agradezco. Para el maestro Osorio y el maestro Morales, ¿podría comentarnos cómo se construye la gobernanza entre los integrantes de la comunidad para lograr revalorizar la gastronomía tradicional? Claro que sí, si me permiten. Una disculpa por la cámara, pero me tuve que mover de lugar, pero rápido les puedo compartir. Para que esto pudiera lograrse y se pueda concretar de mejor manera, es necesario este modelo de triple alianza, en donde tengamos a la comunidad, ¿no?, perfectamente participativa, ¿okay? Necesitamos mucho el apoyo también de las autoridades locales, y por supuesto el desarrollo y el aporte que puede dar con el acompañamiento de la academia. Esto es lo que de alguna manera puede detonar una participación significativa.
Gracias a este tipo de colaboraciones es que se pueden concertar diferentes tipos de actividades con los grupos de interés, eventualmente también poder desarrollar más a fondo esquemas de capacitación, ¿no?, de involucramiento con la comunidad, de responsabilidad social, porque esa gobernanza se va consiguiendo gracias a la participación de sus miembros. Nosotros como academia no hemos soltado a las cocineras tradicionales. Cada que tenemos oportunidad vamos al municipio, cuando ellos han tenido oportunidad de asistir a la universidad para poder dar algún tipo de capacitación que eleve la competitividad y la prestación de sus servicios, pues también lo hemos hecho. Entonces, justamente eso es el trabajo conjunto entre todos los actores que estamos involucrados. Muchas gracias. Al contrario, le agradecemos a usted, maestro Osorio. Para la doctora Laura Aguilar, ¿qué medidas prácticas sugerirían para que las frutas de cactáceas puedan consumirse de manera segura en eventos del campo a la mesa? Bueno, a veces nos encontramos con, de alguna manera, estas frutas, hay quien piensa que no hay tanta necesidad a veces de hacer un lavado o una desinfección efectiva, ¿no? Porque, no sé, tienen una cáscara llamativa, brillosa, lisa, pero el estudio del microbioma y todos estos conocimientos nos evidencian que sí, que estas frutas deben ser sometidas también a un proceso de desinfección, de revisión exhaustiva, porque a veces algunos cambios morfológicos nos pueden estar indicando la presencia de algún patógeno que se ha ido en desarrollo, y estas frutas deben ser separadas. O sea que no porque estemos en las condiciones del campo a la mesa vamos a minimizar las buenas prácticas de higiene, todos los conceptos de inocuidad. O sea, debemos también practicar de forma cuidadosa estos principios. Le agradecemos mucho, doctora Laura. Iniciamos la segunda ronda de preguntas para el doctor Peña. ¿Qué beneficios para la salud se esperan al reemplazar la grasa de cerdo por hacer aceite de canola en el chorizo? Sí, bueno, pues de entrada las grasas de origen animal pues también le dan un aporte mayor de colesterol, pues, a nuestra ingesta no diaria. Entonces la sustitución por aceites vegetales, de entrada colesterol ya no lo va a tener, ¿no?, nuestro producto. Y además los ácidos grasos poliinsaturados se ha evidenciado que tienen un efecto a nivel cerebrovascular, donde también ayudan a funciones cerebrales. Además, el aceite de canola tiene propiedades antioxidantes, entonces el aporte de vitamina E y vitamina K nos pueden proporcionar este beneficio. Le agradecemos mucho. Para la doctora Vargas o la maestra Neri, ¿qué se necesita para consolidar la producción orgánica como un sistema alimentario sostenible? De acuerdo a los primeros hallazgos que hemos tenido, definitivamente no considerar la producción de alimentos orgánicos solamente como una certificación o como una cadena productiva que incluya desde el cultivo hasta el consumo. Se deben considerar también elementos de la cadena como la gestión de residuos, pero también todas las dinámicas que hay alrededor, tanto para productores, para consumidores, para transformadores, incluir también, no sé, las probables perspectivas y efectos que tienen las acciones de las agencias certificadoras, de las instituciones. Y bueno, precisamente desde la parte de la academia, investigar cuáles son todas esas dinámicas que están inmersas en este sistema para evaluar en qué contexto nos encontramos actualmente y cuáles serían perdón, y bueno, sería todo. Le agradezco mucho, maestra Neri. Maestra Laura, si pudiera cerrar su micro, está haciendo eco, agradezco.
Maestro Osorio, maestro Morales, tenemos para ustedes 2 preguntas en esta ronda. La primera, ¿qué tan preparada está la comunidad de Soltepec para recibir una visita masiva de turistas y si cuenta con la infraestructura para tener una experiencia favorable para los visitantes? ¿Y cuáles creen que serían los principales retos para implementar este modelo de turismo gastronómico en una comunidad real como Soltepec y sobre todo para preservar su identidad cultural y patrimonial? Ok, bueno, sobre la primera pregunta, antes de llevar a esta prueba piloto, se tuvo un contacto con las cocineras sobre el espacio donde se iba a llevar a cabo estas experiencias. Realmente los espacios sí se cuentan, sí, todas las cocineras tienen amplios espacios, sus cocinas muy amplias, se les había comentado cuál sería como el máximo que podríamos llevar. A pesar de que hicimos ahí una encuesta aplicable a 13, pero en total fuimos aproximadamente 20, ¿no? Entre algunos profesores que nos acompañaron, personas también del municipio, de la presidencia municipal, y bueno, y ahí estuvimos. El seguimiento que como ya lo había comentado mi compañero, maestro Ángel, les estamos dando un seguimiento, ¿no? La idea es no dejarlas solas en este proceso. Ellas pues, tienen el conocimiento más importante, que es el patrimonio gastronómico, el conocimiento de su cocina. Lo que hemos estado haciendo es darles ese seguimiento, ¿no? Darles continuidad de cómo hay que llevar los grupos, qué podemos priorizar, cómo podemos acortar tiempos. Entonces, en este modelo estamos y seguimos trabajando con ellas, ¿no? Ya hemos también hecho algunas otras actividades como una exposición gastronómica y también ellas han puesto mucho de su parte. Realmente considero que sí hay potencial para ir aumentando el número de visitantes, pero aquí es donde entra nuestro trabajo como universidad, ¿no? Apoyarlas, darles ese seguimiento y que también va de la mano junto con la pregunta sobre cómo evitar la gentrificación de este tipo de actividades. Pues indudablemente parte del gobierno y del apoyo que seguimos dando como institución, ¿no? Con mis compañeros, con el grupo, seguimos, continuamos recabando con ellas estas vivencias de sus recetas, estas vivencias de su gastronomía, y que incluso cuando nos han invitado en algunos eventos, en algunas exposiciones, buscamos eso, que se priorice a las cocineras, ¿no? Que realmente se les dé ese valor, porque pues, ellas son las portadoras del conocimiento, más allá que de los platillos que se van a ofrecer o más allá de lo que se pueda mostrar en la gastronomía. Creo que el patrimonio que ellas resguardan y el seguimiento que nosotros les seguimos dando, eso es lo que nos va a ayudar a evitar esa parte de la gentrificación. Agradezco mucho, maestro Morales. Para la doctora Aguilar, ¿qué vacíos de conocimientos se identificaron en la literatura revisada y cómo podrían abordarse en futuras investigaciones? Bueno, realmente hay más estudios que evidencian fundamentalmente la presencia de hongos fitopatógenos que bacterias, ¿no? Pero fundamentalmente los vacíos de conocimiento están enfocados en saber cómo varía, cómo cambia esa comunidad de microorganismos ante los diferentes momentos del proceso, tanto de cosecha como de poscosecha. Inclusive la interacción que puede haber entre algunos de esos microorganismos. Es interesante que durante los estudios de poscosecha que encontramos en la literatura, por lo general se adolece de considerar el microbioma de los frutos. O sea, podemos estar haciendo ensayos de cómo utilizar un compuesto antimicrobiano natural, por ejemplo, contra el hongo Alternaria, y no estamos considerando, por ejemplo, en el fruto que estamos haciendo el estudio, cuál es el microbioma que está presente, cómo ese microbioma activa o inactiva
a ese hongo que estamos evaluando como un hongo exógeno. O sea que lo primero que hay que hacer es concientizar que ese microbioma existe y que es un sistema variable, que puede estar variando en dependencia de las condiciones ambientales, de procesamiento, etcétera. Realmente hay mucha investigación por hacer, es un tema muy bonito. Claro, en cuestiones de técnicas microbiológicas tenemos que ir más allá a las técnicas de biología molecular para identificar realmente la diversidad de cepas que puedan pertenecer a un mismo género, etcétera, ¿no? Pero sí es un tema que vale la pena investigar porque impacta muy de cerca en todos los resultados de rendimiento y calidad de los frutos. Le agradezco mucho, doctora, por sus comentarios. De esta manera damos por finalizada la ronda de preguntas. Para finalizar, agradecemos a los y las ponentes que nos han mostrado los resultados de sus trabajos de investigación en esta mesa. La constancia de participación se les hará llegar de manera digital. Esperamos haber despertado aún más su interés en los temas aquí tratados. La Universidad del Caribe y el comité organizador del 19º Congreso Internacional de Gastronomía agradece a todos los y las ponentes y a la audiencia su participación. Con esto damos cierre a esta mesa y les esperamos en nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.